Bienvenidos a un nuevo video de Python. Bien, hoy finalmente empezamos a trabajar con archivos, que es algo que venía prometiendo hace un tiempo, pero bueno, con cosas que fueron surgiendo, que me interesaba enseñar antes, no se pudo, ¿no? Y de alguna manera archivos va a terminar siendo una de las primeras formas de persistir datos que tenemos, ¿sí? Porque en principio, ya en el video que viene vamos a trabajar con el proyecto de la calculadora de vuelta y vamos a guardar, por ejemplo, el histórico de las operaciones. Y para eso, si se acuerdan, cuando nosotros íbamos trabajando con cada una de las operaciones, podíamos ver el histórico, pero era en tiempo de ejecución. Cuando terminábamos el programa ya no había más histórico. ¿Por qué? Porque esa lista se llenaba cuando el programa estaba activo y después cuando se apagaba esa lista, nada, se liberaba de la memoria y ya no existía. Si nosotros volvíamos a ejecutar el programa, esa lista de operaciones volvía a cero, ¿sí? Así que lo que nosotros vamos a hacer en ese momento, que va a ser la clase que viene, es un modelo de persistencia basado en guardado de archivos. Pero antes tenemos que saber cómo guardarlos. Así que bueno, en principio, acá estamos en el Excalidraw, vamos a crear un texto que sea la función que nosotros usamos para crear archivos en Python, que se llama open, ¿sí? Está como chiquito esto, ¿no? A ver, vamos a... Ahí está. Open es la función, como acabo de decir, para crear y abrir y modificar archivos en Python, ¿sí? Se llama Open y es una built-in function, está dentro de Python y no necesita ningún paquete adicional, ¿sí? Ya directamente ponemos Open y ya vamos a poder empezar a usarla. Bien, cuando nosotros llamamos a esta función, tiene una serie de parámetros, ¿no? Uno de esos parámetros va a ser el file name, ¿sí? O el nombre del archivo, que básicamente va a ser eso, ¿no? El nombre del archivo, que puede ser algo como, por ejemplo, no sé, vamos a poner history, ¿no? Como lo que vamos a hacer en la calculadora, .txt. Es importante poner la extensión, ¿sí? Porque va a crear el archivo tal cual. Y si nosotros no dejamos la extensión, es como si, por ejemplo, en Visual Studio Code guardara un archivo sin extensión. O en Windows o en Linux, donde sea. Entonces va a estar como... Se puede editar con un editor, pero no se puede abrir con un programa. Entonces, acá ya tenemos el history.txt. El tema es el siguiente, ese es el archivo que nosotros queremos crear o abrir o demás, ¿no? Y todas esas operaciones, crear, modificar, eliminar lo que ya está para reemplazarlo por lo nuevo, agregar nuevas cosas, todo eso depende de otro parámetro, que es el segundo parámetro que le vamos a pasar, que es el type, ¿sí? Que no es el file type, ¿sí? Esto es muy común confundirse, no es el file type porque ese sería el .txt en este caso, sino es como el tipo de... sería como el modo, ¿sí? Creo que le vamos a cambiar type por mode, ¿sí? Va a ser más lógico. Entonces, es el modo en el que nosotros abrimos este archivo. Entonces, hay distintos tipos de modos y todos van acorde a lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Así que si me acompañan a este artículo de Geeks for Geeks, que está muy bueno, acá explican cómo funciona el tema de cómo abrir un archivo en Python. No lo vamos a leer todo porque después se los dejo si quieren en los comentarios. Pero lo que importa acá es esta tablita que describe muy bien todo el tema de los modos, ¿no? Si nosotros pasamos el modo R, abrimos el archivo para leer, pero dispara una excepción. Esto es una excepción de tipo input-output error que ocurre cuando el archivo no existe, ¿sí? Importante. En nuestro caso vamos a trabajar con eso. Si el archivo no existe, vamos a querer crearlo. Pero hay formas de evitar que ocurra esto, ¿sí? Nosotros tenemos modos donde no se dispara una excepción, sino que directamente se crea el archivo dentro del mismo open. Después tenemos, por ejemplo, el R+, que abre el archivo para leer y escribir. Está bueno, está interesante. Nosotros lo vamos a hacer por separado, pero también tenemos esta opción. Y fíjense que pasa lo mismo, ¿no? Dispara una excepción si el archivo no existe. Después tenemos la W, que abre el archivo para escribir. Esta es una de las que vamos a utilizar. Pero claro, imagínense que el archivo ya tiene información, lo que va a hacer es truncar la información que existe, o sea, reemplazarla. Eso es muy importante porque si ustedes están trabajando con el histórico de la calculadora, como vamos a hacer, no va a servir, ¿sí? Porque todas las veces que nosotros volvamos a cargar el histórico se va a estar pisando con lo anterior y eso, al fin y al cabo, no es ningún tipo de archivo persistente, ¿no?
Y fíjense que esta parte está interesante. Crea un nuevo archivo si no existe. Ya es diferente de la excepción, ¿sí? Acá ya lo hace, ya crea el archivo. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, este tipo de modos. Pero puntualmente este no, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a verlo en código, pero no es el que nos serviría para la calculadora. Pero ese es en el contexto de nuestro ejemplo. Hay otros ejemplos donde capaz que sí sirve. Bueno, W más, write plus, abre el archivo y para lectura y escritura, fíjense que acá esto pasa lo mismo, ¿no? Abre el archivo para todo lo que tenga así el más, generalmente es múltiples opciones. Y en este caso, bueno, es lo mismo que esto, pero acá vuelve a hacer el truncate como habíamos visto, pero crea el archivo si no existe, a diferencia de este, que, bueno, no, en este caso lo crea también. O sea, está bien, no dije nada, no dije nada. Pensé que tiraba una excepción, pero no. O sea, este sería como el más ideal para poder hacer todas las operaciones, pero de vuelta nos falta como el append, que lo vamos a ver justo abajo. Tenemos el A, que abre el archivo para escribirlo, pero la información va a ser insertada al final del archivo, at the end of the file. Esto significa que no nos va a reemplazar, no nos va a hacer el truncate como esto, sino que directamente nos va a agregar información adicional. Que esto hay que tener mucho cuidado porque si agregamos esa información sin un salto de línea o algo por el estilo, lo que va a hacer es escribir todo encima, ¿no? Porque esto no es súper inteligente o no estamos trabajando con una base de datos donde hay filas, acá es un archivo de texto y lo que va a hacer es lo que nosotros le indiquemos. Así que bueno, acá está la parte que también nos interesa, crear un nuevo archivo si no existe. Después está la más, que sirve justamente para leer y escribir, algo bastante interesante también. Y la información, bueno, de vuelta, ¿no? La pendea al final del archivo. Y crea un nuevo archivo si no existe, bien. Después ya hay otros modos, el modo binario que permite leer y escribir. Esto ya no lo vamos a tocar, al menos en el contexto del donde estamos ahora, porque esto va a servir para cosas más avanzadas, ¿sí? Pero en principio, para los que conozcan, esto básicamente abre el archivo en binary format, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, quizás cuando estemos trabajando, quizás con streaming de audio, ese tipo de cosas que sí va a ser necesario, por eso no se preocupen ahora. Bien. Después hay un par de modos más interesantes, pero ya dejo que ustedes los lean, porque yo ya tengo un ejemplo armado acá, ¿sí? Y tengo una serie de opciones que ya puse, ¿sí? Que son las que me interesa armar, que es el tema del R para el read, el append y el write, ¿sí? Y fíjense lo que hago acá. Primero creo una constante, ¿sí? Si no lo dije antes, las constantes generalmente en Python, esto es un sí, no en las convenciones, ¿sí? Pero las constantes van en mayúscula. Y acá le pongo file.txt, lo que va a hacer que lo cree directamente en este directorio. Si yo genero otro directorio, o por ejemplo si lo quiero meter en calculator, acá tendría que poner calculator barra file.txt. ¿sí? Entonces eso lo crearía ahí adentro. ¿sí? Después hay todo un tema de lo que son los directorios relativos versus los absolutos. Eso lo vemos en otro momento, cuando tengamos que trabajarlo. Ahora lo ponemos todo en el mismo lugar. Bien, entonces tenemos un file.txt, tenemos nuestro main y acá tenemos lo que sería un file append, ¿no? Esto básicamente abre el archivo en modo append, ¿sí? O sea, en el momento en el que nosotros escribamos, lo que vayamos a escribir se va a estar como agregando uno tras otro, incluso si es la primera ejecución. Acá obviamente el archivo file, como ven, no existe, el archivo file.txt, así que lo va a generar, ¿sí? Y después nosotros hacemos un write, que esto no se los comenté, pero para poder escribir en el archivo lo que hacemos es llamar al mismo objeto que genera, ¿sí? La función open. Y ese objeto tiene las propiedades para poder hacer el write o cualquier otra cosa que haga falta. En este caso, al utilizar el write, nosotros pasamos un input, ¿sí? De escribir algo y le sumamos un /n, que este /n significa salto de línea. Así de simple. Entonces todo lo que escribamos y demos enter lo va a estar apendiendo línea a línea, ¿sí? Y después hace algo muy importante en los files y en cualquier lenguaje de programación, que es el punto close, ¿sí? Esto generalmente lo tienen prácticamente todos los lenguajes que manejan archivos, o sea, absolutamente todos. Y lo que hace es cerrar el file una vez lo edita.
¿Por qué queremos esto? Porque si nosotros dejamos el file abierto y apagamos el programa de forma como con el detener, ¿no? de lo que sea, o hacemos control C, corremos el riesgo de corromper los datos porque se están tocando, el file se está tocando en ese momento y puede que se rompa la información que está dentro. Entonces lo más seguro es hacer el close, ¿sí? Después fíjense que una vez que hago el close, ya mi archivo ya no es un archivo en sí, ya está generado todo. De hecho voy a comentar esto que está acá para mostrarles cómo funciona el ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Acá me va a decir escribe algo. Vamos a poner hola, enter. Voy a volver a ejecutarlo. Escribe algo, chao, enter. Y fíjense, igual ya lo hizo en la primera, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos el file y dice hola y chao, ¿sí? Ya está generándolo y como no está en el modo write, fíjense que si yo vengo acá y pongo W, ya cambió el modo write, entonces se está pendeando ahora. ¿Qué pasa si yo ahora ejecuto con este modo, ¿no? Vengo acá y escribo algo nuevo, ¿no? Le doy enter y fíjense que ahora el file de repente se sobreescribió, ¿sí? Que era esto que les comentaba, que es algo muy interesante, capaz si están haciendo un log, que quieran que solo se ejecute una vez el script y después llevarse ese log. Entonces necesitan un RAID que está todo el tiempo básicamente eliminando la información, pero en nuestro caso que queremos tener una especie de histórico no nos sirve, ¿no? Así que vamos a hacer un while, de hecho, para tener esto más while, vamos a hacer un counter, no, un for mejor, ¿no? Un for con range. For guión bajo, pero no queremos esto, un range que sea de 5, ¿sí? Simplemente para hacer esto 5 veces, para que tenga información. Entonces vamos a ejecutar. Obviamente el append va a escribir encima de esto, pero no solo escribiéndolo, ¿sí? O sea, va a escribir por acá. Entonces acá vamos a poner hola, chao, buenas tardes, ¿qué tal? Como un chat, ¿no? Todo bien. Y ya está, ¿no? Acá tenemos 5 salidas, ¿no? De nuestro input. Recuerden que este input termina devolviéndonos lo que viene siendo un string. Así que venimos acá y tenemos toda la información. Excelente, está funcionando. Ahora bien, voy a comentar esto para que no lo vuelva a hacer y vamos a hablar del tema de lo que es la lectura, ¿no? Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el file read con el open file devuelto, o sea, hace el mismo patrón, pero en modo read, ¿sí? Y acá lo que tenemos es el print de fileRead.read. Este read que está acá nos va a devolver la información que está en nuestro file, ¿sí? De una forma muy puntual que es string, ahora lo vamos a ver. Y después hace el read close. Entonces, nosotros ejecutamos esto y van a ver que acá me va a dar toda la información, ¿sí? Separada por saltos de línea, porque así es como lo tenemos programado, ¿sí? Si nosotros tuviéramos esto así, ¿sí? Recuerden que yo les decía, si no agregan el salto de línea puede ocurrir esto, ¿no? Que de repente se les pegue. Bueno, si nosotros ejecutamos esto, van a ver que dice algo nuevo, hola. O sea, no es como si estuviéramos imprimiendo una lista con un for en donde estamos poniendo un ítem debajo de otro, ¿sí? Eso no hace el read. Lo que hace el read es literalmente traernos toda la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto, no? ¿Cómo hacemos? Voy a restaurar de nuevo esto como estaba, ahí con el hola. ¿Cómo hacemos que toda esta información, por ejemplo, la devuelva en una lista, ¿sí? Y esa lista nosotros la podamos manipular, como mostrar cada uno de los valores e incluso poner el orden en que se pusieron esos valores, ¿no? Siendo este algo nuevo, 1 o 0, 1, 2, ¿no? Toda esta información. Entonces, en principio, cuando nosotros tenemos el read, les voy a mostrar, vamos a hacer un debug que hace rato que no hacemos, vamos a debuguear. Cuando nosotros llamamos a file read, ¿sí? Acá no lo pusimos en ninguna variable. Vamos a eliminar cosas que, ahí está, que no importan. Ahí está. Entonces, claro, ahora mismo, si nosotros tenemos el file read, perdón, tenemos el file read en una variable, pero no tenemos el file read.read en una variable, eso quería decir. Fíjense que el file read es de tipo text.io wrapper, ¿sí? Un tipo que nos va a servir justamente para trabajar con este tipo de objetos. Entonces, si nosotros venimos y nos traemos esta expresión acá, vamos a ver que dice un string vacío, ¿sí? Lo cual es un poco extraño, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Cuando el archivo se lee completamente,
ya nos devuelve vacío, es como un iterador, si se limpia. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a meter toda esta información en en una variable, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, vamos a poner data, file.read. Fíjense que si nos paramos, va a decir any string, ¿sí? Devuelve cualquier string, ya vamos a ver cómo funciona eso. Pero acá vamos a poner print data, ¿sí? Y lo vamos a poner por acá, el break. Ah, fíjense, ahí está la data, ¿no? Entonces, nuestra data dice algo nuevo, hola, chau. ¿Ven cómo está? Voy a hacer zoom para que se note mejor. ¿Ven cómo está algo nuevo, barra n, hola, barra n? Todo eso, esos barra n, obviamente no los muestra nuestra consola porque lo está interpretando, sabe que son saltos de línea. Entonces lo que nosotros queremos es que por cada barra n se esté generando un elemento en una lista, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recorrerla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, al fin y al cabo esto es un string, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos poner data guión bajo read para que no tenga el mismo nombre. Voy a sacar esto, ¿sí? Y voy a hacer un for data in data read, ¿sí? Y acá adentro voy a hacer un print de data, ¿sí? Así de simple. Entonces ahora, si nosotros ejecutamos, fíjense que no estoy eliminando el close, ¿sí? Importante, porque el archivo lo ideal es que se cierre cuando ya terminamos todas las operaciones. Entonces vamos a ejecutar y ahora van a ver que de repente, fíjense lo que ocurrió. Algo nuevo, ¿ven? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que sería la lista de elementos, pero esto no deja de ser un string. Y como habíamos estudiado, el string es una cadena de caracteres, ¿no? Entonces nos está leyendo cada carácter. Y esto es algo que obviamente no queremos, ¿no? Nosotros queremos que cada uno de estos valores sea un elemento de la lista en sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir y vamos a crear otra variable que se llama dataReadList y vamos a decirle dataRead.split, ¿sí? El tema es que si lo dejamos sin parámetro va a ser el split por espacios, ¿sí? Y nosotros no tenemos ningún espacio, nosotros tenemos saltos de línea. Así que nosotros lo que queremos es pasarle un salto de línea. Entonces ahora vamos a hacer dataReadList acá, ¿sí? Por data. Y fíjense que ahora sí me está levantando la información que yo quiero, ¿sí? Está funcionando. Ahora, para agregarle el tema de los índices, vamos a hacer un enumerate de data read list. Esto ya lo saben, obviamente. Si no, tienen que ver los videos anteriores donde hablamos del tema del for y el enumerate. Acá vamos a ponerle index. Y vamos a hacer un fstring. ¿Sí? Vamos a poner index. Y pongámosle un numeral acá para que empiece. Y vamos a hacer index más 1 para que sea como una lista que no empiece por 0. Y acá vamos a escribir, vamos a hacer una cosita así. Y la data, ¿sí? Entonces esto va a tener como el orden en que fue escrita cada palabra. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos las palabras. Tenemos algo nuevo, hola, chao, buenas tardes. Y de repente fíjense que acá me está devolviendo el 7 que es raro, ¿no? Porque, ¿por qué nos está devolviendo este? Bueno, porque cuando nosotros hicimos los saltos de línea, la división por los saltos de línea, no tuvimos en cuenta esto. Cuando termina el programa, ¿no? Cuando termina de ejecutarse todo esto y escribimos las últimas, cada una de las palabras que nosotros escribimos tiene un salto de línea. Entonces, claro, vamos por acá y en principio la última, ¿no? Como viene esta hace salto de línea, viene esta hace salto de línea, la última tiene un salto de línea propio. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, va por varios lados, ¿no? Podríamos eliminar el último salto de línea, pero me parece que lo mejor en este caso puede ser, digamos, partir, o sea, armar un rango que vaya desde la primera posición hasta la última sin contar la última. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, vamos a hacer un debug, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer en vivo, en directo, ¿no? Vamos a apretar acá un break y vamos a estar evaluando read data list. Miren. Bien, voy a hacer zoom acá, así se ve mejor.
Vamos a hacer data read list de -1, ¿sí? Que esto nos va a dar el último valor. Y eso nos devuelve, bueno, no se ve, ¿no? Pero ahí estaría el salto de línea. Vamos a poner -2, a ver. Ok, ahí está el todo bien, ¿no? Si vamos acá al file, vemos el todo bien. Pero el último valor, que es el 7, está vacío, ¿no? Porque, bueno, en principio dijimos que ese era el salto de línea y obviamente el salto de línea no lo interpreta. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, sabemos que hasta -2 está el todo bien y está perfecto, ¿no? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, 2 puntos -2 y eso nos va a devolver 5, que es algo nuevo. Hola, chao, buenas tardes, ¿qué tal? Para los que no lo recuerden, el 2 puntos sin ningún valor acá estaría funcionando como si fuera un 0. Entonces esto iría desde el 0 hasta el -2, ¿sí? Siendo el -2 el qué tal, ¿sí? Importante eso. Recuerden que el -1 es el último valor y nuestro último valor está vacío. Entonces, ¿cómo interpretamos esto en nuestro for, no? Podemos hacerlo de dos maneras distintas. Podemos sobreescribir a datalist para que sea todo esto desde -2, ¿sí? Pero también podemos agarrar nuestro enumerate. Voy a sacar el zoom. Podríamos agarrar nuestro enumerate acá y decirle 2 puntos -2. Entonces esto lo que va a hacer este for es partir desde este rango y no estamos tocando la lista original, ¿sí? Son dos maneras y ustedes eligen cómo les gustaría dejarlo. Bien, voy a apagar el programa porque no va a tener la información nueva. Voy a sacar el break este y voy a hacer correr, ¿sí? Y me devolvió un error. No, claro, perdón. Es que no es sobre el enumerate, es sobre la lista que hace el enumerate. Ahí está. ¿Ven? Esa es la diferencia, porque si se lo hacemos sobre el enumerate no entiende nada, ¿no? Porque el enumerate nos está devolviendo una tupla. Bien, voy a correr y ahí está. Algo nuevo, hola, chao, buenas tardes y qué tal. ¿Ven? Esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar con archivos. Y como ven es bastante sencilla, ¿sí? Pero hay un detalle interesante acá. Pensemos lo siguiente. Todo el tiempo yo les estoy diciendo, ok, hay que asegurarse de cerrar los archivos en el momento en el que nosotros trabajamos con ellos, ¿no? Y eso en el medio de un desarrollo que capaz va subiendo en complejidad, uno puede cometer errores, ¿no? Uno puede olvidarse de cerrar un archivo porque tiene no sé, una serie de funciones muy largas en donde pasan muchas cosas y ese archivo tiene que estar moviéndose de un lado a otro. Entonces lo que podemos hacer es usar una cláusula que en Python se llama with, ¿sí? Que se usa para varias cosas, pero se usa especialmente en archivos. Lo voy a hacer, sí, en principio voy a hacer que lea la información, sí, acá. Vamos a usar esta cláusula, with, y acá vamos a ponerle el open, ¿sí? Ahí. Y después voy a escribir as file read, ¿sí? ¿Qué hace esta cláusula? Básicamente nos mete en un contexto. Va a decir, ok, Python, entiendo que con la apertura de esta función, o sea, lo que haga esta función, yo voy a generar este archivo, ¿no? Una vez que haga eso, lo que pase dentro, ¿sí? Ya va a ser responsabilidad del scope de open, ¿sí? Cuando yo me vaya del with, haga lo que tenga que hacer, el archivo se va a cerrar, ¿sí? Entonces, básicamente yo puedo hacer esto, ¿no? El file read. También voy a querer hacer esto, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba. Vamos a meter el data read list afuera, ¿sí? Porque tengo dudas. Creo que no me va a servir. A ver, claro, no sé por qué dice... Ah, perdón, es que no va esto. Esto no va, porque esto es igual que esto. Entonces, lo importante es esta parte. Bien, no se tiene que redeclarar la variable, ¿no? Entonces, tenemos el data read con el read. Técnicamente el archivo acá se cierra, así que no lo podemos tocar más, pero la información la tenemos. Así que no deberíamos tener problema con seguir ejecutándolo. Vamos a darle open. Perfecto, sí, tal cual como decía, ¿no? Entonces tenemos algo nuevo, hola, chao. Funciona de la misma manera, pero nosotros ahora, ¿ven esto que está acá? Esto es irrelevante. De hecho, no debería ni funcionar. Pero bueno, no tira excepción porque Python dice, bueno, ese archivo no existe. Realmente no existe porque no lo generamos, ¿no? En este scope desaparece. Voy a volver a ejecutar.
Y ahí van a ver que todo funciona tal cual. Pero ahora tenemos este with. Y todo lo que queramos hacer con el archivo lo podemos hacer sin ningún problema. Y después fuera del with open nos despreocupamos de que este archivo se vuelva a tocar en algún momento. De hecho, si nosotros queremos volver a hacer, por ejemplo, una inserción, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, el append. Hacemos un with open de vuelta. File. Le pasamos la A. As file. Puede ser el mismo nombre, pero vamos a ponerle append. Y acá podemos hacer fileappend.write algo nuevo. No, algo nuevo ya puse. Vamos a poner when sol que hace. No se me ocurre nada, chicos. Barra N, ¿sí? Acuérdense para hacer lo que viene siendo el salto de línea. Que en realidad acá, como sé que no va a haber más información, podría omitirlo. Pero es mejor dejarlo, por si quiero agregar en algún momento otra cosa. Y después puedo venir acá y decirle, bueno, print. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un... no, claro, no lo puedo hacer. Porque yo necesito, o sea, yo escribí acá y yo ahora necesito volver a abrir el archivo de vuelta. Bueno, esto podríamos incluso meterlo en una función si queremos para que nos devuelva la información. Pero vamos a hacer así de simple. Vamos a agarrar esto. Ahora vamos a ser prácticos. Y acá vamos a poner print file. No, file read. .read. Fin. Entonces ahora vamos a ejecutar. Y fíjense que nos devuelve algo nuevo. Hola, chau, todo esto es de básicamente esta iteración, ¿sí? Después hacemos un file open, lo tocamos y bueno, obviamente se cierra. Y después hacemos un file read. Y acá tenemos algo nuevo, hola, chau. Y fíjense que dice que buen sol que hace, que eso obviamente está acá también, ¿sí? Bien, creo que expliqué todos los menesteres de cómo funciona el manejo de archivos. Por supuesto, me faltan muchísimas cosas que explicar sobre esto porque es un tema súper extenso y además hay distintos tipos de archivos y cosas. Pero por ahora, con esto y que lo practiquen, van a ir geniales. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en los siguientes.